Cómo terminar lo que empiezas puede cambiar tu vida por completo, pero primero debes entender por qué siempre lo dejas a medias. Ese es el punto de partida de Peter Hollins en su poderoso libro Cómo terminar lo que empiezas, una guía práctica, directa y reveladora sobre los mecanismos mentales, emocionales y conductuales que te hacen abandonar sueños, proyectos e ideas que una vez te llenaron de entusiasmo. El problema no es que seas perezoso, débil o incapaz. El verdadero obstáculo está dentro de tu mente, disfrazado de miles de razones válidas, excusas lógicas y nuevas metas que aparecen justo cuando estás a punto de terminar algo importante. Durante años me pasé la vida empezando cosas. Cursos, libros, negocios, dietas, relaciones. Mi habitación era un cementerio de cuadernos con ideas inconclusas, aplicaciones descargadas y jamás usadas, proyectos llenos de ilusión que se disolvían apenas llegaba el primer obstáculo. Me repetía que algún día los retomaría, pero no lo hacía. Y mientras tanto, la frustración crecía. Pensaba que tenía un problema de disciplina, que me faltaba motivación, o que simplemente no estaba hecho para terminar nada. Fue entonces cuando leí las primeras páginas de este libro y me encontré con una afirmación que me golpeó como un martillo: no terminas lo que empiezas porque tu mente está fragmentada. No se refería a falta de esfuerzo, sino a algo mucho más profundo: no tener claridad, dirección, ni una estructura mental que se mantenga firme cuando las emociones empiezan a jugar en contra. Peter Hollins llama a este fenómeno la fragmentación mental, y es como una multiplicación interna de intereses, distracciones y emociones que te empujan en diferentes direcciones. Empiezas una cosa con energía, pero a los pocos días otra idea más brillante te seduce. Te distraes. Pierdes el enfoque. Comienzas algo nuevo. Y así, repites el ciclo una y otra vez, sin darte cuenta de que no es tu motivación la que falla, sino tu sistema de decisión y tu manejo de la energía mental. La mente humana no está diseñada para funcionar bien con 1000 cosas abiertas al mismo tiempo. Cuanto más dispersa está tu atención, más se diluye tu capacidad de acción. Y esto aplica en todo, desde terminar una carrera hasta seguir una rutina diaria. Un ejemplo claro de esto es lo que vivió Marta, una mujer que conocí en un grupo de lectura. Marta tenía un deseo genuino de superarse. En enero, se inscribió en un curso de programación. En febrero, empezó otro de diseño gráfico. Y en marzo, decidió aprender inglés. Cada curso le emocionaba al principio. Imprimía horarios, se compraba cuadernos nuevos, organizaba su calendario digital. Pero 2 semanas después, ya no entraba a las clases, ni abría los libros. Se sentía cansada, decepcionada de sí misma, y culpable por no tener la voluntad para seguir. ¿El problema era que Marta fuera floja? Para nada. El problema era que su atención estaba partida en 3, sin un orden, sin prioridades, sin dirección emocional clara. Y en ese estado, incluso las personas más disciplinadas se ahogan. Hollins lo explica con claridad: las decisiones emocionales no se combaten con fuerza de voluntad, sino con estructura mental y dirección consciente. Aquí es donde aparece otro concepto clave del autor: la fricción emocional. No es el trabajo en sí lo que agota, sino la carga emocional que le agregas. Pensamientos como esto: es muy difícil, no sé si soy bueno para esto, ya me atrasé demasiado, debería haber empezado antes, crean una niebla emocional que frena tu avance. Recuerdo un día en que quise retomar la escritura de mi blog personal. Llevaba 6 meses sin publicar nada. Me senté frente a la computadora y empecé a revisar lo último que había escrito. No pasaron 5 minutos cuando mi mente me saboteó con ideas como: esto ya no tiene sentido, nadie lo va a leer, mejor empiezo otro proyecto. Cerré la laptop. Ni siquiera intenté escribir una línea. Lo que pasó ahí fue fricción emocional en su máxima expresión. En lugar de enfocarme en una acción simple como escribir un párrafo, permití que toda una tormenta emocional me paralizara. Y eso es algo que le pasa a millones de personas todos los días. Por eso, el primer paso que enseña Hollins es identificar la raíz de tu abandono crónico. No se trata de hacer una lista de defectos personales. Se trata de observar con claridad los patrones mentales que aparecen justo antes de abandonar. ¿Qué piensas cuando estás a punto de seguir? ¿Qué emoción aparece? ¿Qué excusa se repite? En mi caso, descubrí que lo que me frenaba no era el miedo al fracaso, sino una necesidad casi obsesiva de que todo saliera perfecto. Y como no podía garantizar la perfección, prefería no terminar nada. Hollins afirma que este es uno de los enemigos más comunes del progreso: el perfeccionismo disfrazado de estándares altos. El perfeccionismo no es una virtud. Es una cárcel mental que te impide avanzar. Y si quieres terminar lo que empiezas, necesitas aceptar que lo perfecto es enemigo de lo hecho. A veces, la tarea más valiosa no es la más brillante,
sino la más consistente. Otro obstáculo que Hollins menciona con fuerza es la falta de claridad sobre el propósito real del proyecto. Muchas veces empezamos algo porque suena bien o porque todos lo están haciendo. Pero en el fondo, no hay una conexión emocional profunda con la meta. Y cuando no hay conexión, no hay energía para terminar. Volvamos al caso de Marta. Si le preguntabas por qué quería aprender programación, te respondía, porque dicen que es el trabajo del futuro. Pero nunca se tomó el tiempo de preguntarse si realmente le gustaba resolver problemas con código, o si eso encajaba con su estilo de vida. Lo mismo con el diseño y el inglés. Todo era un reflejo de lo que el mundo decía que debía hacer, no de lo que ella realmente deseaba. Peter Hollins sugiere hacer un ejercicio muy simple, pero poderoso: preguntarte por qué al menos 5 veces seguidas antes de comprometerte con una meta. Si tu primera respuesta es quiero aprender francés, pregúntate por qué. Luego repregúntate sobre cada respuesta. Este proceso desnuda las motivaciones superficiales y te conecta con las verdaderas razones. Cuando logras ver con claridad por qué algo es importante para ti, tu mente se alinea con esa dirección. Y cuando hay dirección, hay menos fragmentación. Esto es fundamental, porque lo que no está claro en tu mente no se sostiene en el tiempo. Otro punto revelador del libro es cómo el cerebro responde al inicio de una tarea con una descarga de dopamina. Eso explica por qué empezamos tantas cosas con emoción. Pero esa dopamina no se mantiene si no hay progreso visible o recompensa emocional. Por eso, cuando pasas de la etapa inicial al trabajo constante, tu cerebro ya no siente el mismo impulso. Y si no sabes manejar esa transición, abandonas. Esto no significa que debas vivir dependiendo de la emoción. Al contrario, Hollins enseña que la clave es pasar de la motivación a la disciplina estructurada. Pero para lograr eso, primero debes entender que el bajón emocional al continuar una tarea no es un signo de que algo esté mal. Es natural, esperado, y debe ser gestionado. Un truco simple que el autor recomienda es visualizar el resultado final todos los días, en lugar de solo al inicio. Esto mantiene encendida la conexión emocional con tu meta, incluso cuando la tarea se vuelve repetitiva o desafiante. Recuerdo que una vez, para escribir un ebook que había postergado por meses, imprimí la imagen de su portada falsa y la pegué frente a mi escritorio. Cada día, antes de escribir, la miraba durante 30 segundos. Era una forma de decirle a mi mente, esto es hacia donde vamos. El resultado fue que terminé ese ebook en 2 semanas, después de haberlo abandonado por más de 6 meses. Esto nos lleva a un aprendizaje clave: lo que no visualizas, se difumina. Y lo que se difumina, se abandona. Para cerrar esta primera parte, es importante recordar que la fragmentación mental es el verdadero enemigo de la ejecución. No estás mal por no terminar las cosas. Solo necesitas reorganizar tu atención, reducir la fricción emocional, y reconectar con las verdaderas razones detrás de cada meta. En la siguiente parte, vamos a entrar en algo igual de poderoso, como crear un entorno que te empuje hacia tus metas en lugar de sabotearte constantemente. Porque incluso con la mejor mentalidad, si tu entorno está lleno de interrupciones, distracciones y tentaciones, será casi imposible que logres mantenerte enfocado. Y es que, como descubrirás, no siempre se trata de fuerza de voluntad, sino de estrategia inteligente. Te lo contaré todo en la próxima sección. Incluso con una mente enfocada y una razón clara para avanzar, si tu entorno está lleno de distracciones, terminar lo que empieza se vuelve una batalla diaria. Esa es la siguiente gran enseñanza que Peter Hollins nos entrega en su libro Cómo terminar lo que empiezas, y que transforma por completo la manera en la que entendemos el progreso. Porque una cosa es tener la intención, y otra muy diferente es tener el contexto adecuado para sostener esa intención hasta el final. En la parte anterior entendimos cómo la fragmentación mental, la falta de claridad emocional y la fricción interna son las causas invisibles que nos hacen abandonar lo que iniciamos. Pero incluso si logras vencer todo eso, aún queda un enemigo poderoso: el entorno que te rodea. Hollins es claro: tu fuerza de voluntad no puede pelear todos los días contra un ambiente que te sabotea constantemente. Un ejemplo concreto es el caso de Carlos, un amigo con una idea brillante para escribir una novela. Tenía talento, tenía una historia apasionante en la cabeza, tenía incluso la estructura del libro ya escrita en papel. Pero cada vez que intentaba sentarse a escribir, encontraba una excusa para no hacerlo. Revisaba el correo, respondía mensajes, abría redes sociales solo por un momento y terminaba viendo videos sin sentido durante horas. Un día decidió que el problema era su fuerza de voluntad, así que intentó imponerse un horario estricto. Lo cumplió 2 días. Luego volvió a lo mismo. Fue entonces cuando le pregunté cómo era su lugar de trabajo. Me envió una foto. Tenía el teléfono sobre el escritorio, el navegador con 20 pestañas abiertas,
la televisión encendida de fondo y una lista de notificaciones sonando cada 5 minutos. Ahí estaba el problema. No era Carlos. Era su entorno. Peter Hollins lo dice con claridad: el entorno vence a la fuerza de voluntad el 90% del tiempo. Nos cuesta aceptar eso porque preferimos creer que somos los únicos responsables, que todo está dentro de nosotros. Pero la realidad es más simple y más profunda. El ambiente donde vives, trabajas, duermes y creas tiene una influencia directa sobre tu capacidad para completar tareas. Y no se trata solo de ruidos, pantallas o interrupciones físicas. También se trata del tipo de personas con las que convives, los estímulos visuales que tienes alrededor, los hábitos que se repiten en tu espacio. Todo eso condiciona tu comportamiento más de lo que imaginas. Hollins propone algo radical pero poderoso: diseñar tu entorno como si fueras alguien que ya termina lo que empieza. Es decir, construir un espacio físico, digital y social que empuje tus hábitos, en lugar de sabotearlos. Empecemos por lo físico. Si quieres concentrarte, necesitas reducir estímulos que compitan por tu atención. Esto significa tener una mesa despejada y limpia, dejar el teléfono fuera de la habitación mientras trabajas, cerrar todas las pestañas del navegador que no sean esenciales, tener a la vista solo los objetos relacionados con la tarea. Yo lo probé. Un día, decidí escribir durante 3 horas sin interrupciones. Pero antes de hacerlo, apliqué lo que Hollins recomienda: dejé el celular en otra habitación, cerré las notificaciones, imprimí una hoja con el título de mi proyecto y la pegué frente a mí. Puse un vaso con agua y una sola lámpara enfocada sobre la mesa. El resultado fue sorprendente. En esas 3 horas escribí más que en los 5 días anteriores. No fue porque tuviera más ganas. Fue porque mi entorno me empujaba en una sola dirección: avanzar. Otro punto clave del entorno es el entorno digital. Muchas personas piensan que pueden controlar su mente, pero tienen 15 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Peter Hollins insiste: cada notificación es una puerta abierta a otro universo. Y cada universo nuevo debilita tu capacidad para volver al anterior. ¿Te ha pasado que abres el correo para buscar algo, y 20 minutos después estás viendo un video que no tiene nada que ver? Esa es la fuerza del entorno digital mal diseñado. La solución es limitarlo. Hollins recomienda usar bloqueadores de sitios web durante las horas de trabajo, desactivar todas las notificaciones que no sean urgentes, tener sesiones de trabajo con una sola aplicación abierta, colocar recordatorios visuales en tu pantalla sobre tu objetivo actual. Incluso puedes usar fondos de pantalla personalizados con frases como: esto que haces ahora te acerca a tu meta, o sigue. Vas bien. Otra dimensión igual de poderosa es el entorno social. Muchas veces las personas con las que compartes tu día a día pueden potenciar tu avance o frenarlo por completo. No necesariamente porque te quieran sabotear, sino porque sus dinámicas no están alineadas con tus metas. Hollins lo resume así: rodéate de personas que viven en el mismo modo mental que deseas cultivar. Si quieres ser alguien que termina proyectos, necesitas conectarte con personas que también lo hacen. Y si eso no es posible en tu entorno directo, busca espacios virtuales, comunidades, grupos de estudio o incluso canales de contenido que estén orientados a la acción. Yo tomé la decisión de dejar un grupo de amigos con quienes siempre hablábamos de ideas pero nunca hacíamos nada. Cada encuentro terminaba en planes sin acción. No los culpaba, pero entendí que seguir en ese patrón reforzaba mis propios hábitos de no terminar nada. En su lugar, comencé a asistir a sesiones virtuales de coworking, donde todos trabajaban durante 2 horas seguidas en silencio y al final compartían sus avances. El simple hecho de ver a otros comprometidos con sus tareas me motivó a seguir. Lo mismo recomienda Hollins: expon tu comportamiento a un entorno de rendimiento y terminarás actuando como parte del sistema. Una técnica adicional que menciona es el uso de rituales ambientales. Esto significa crear señales repetitivas que le indican a tu mente cuando es momento de entrar en modo ejecución. Puede ser algo tan simple como encender una vela específica antes de trabajar, poner una canción instrumental cada vez que estudias, o sentarte siempre en el mismo lugar para leer. El cerebro asocia el entorno con el comportamiento. Si cada vez que te sientas en ese sillón escribes, con el tiempo tu mente se activa automáticamente cuando estás ahí. Esa es la clave: hacer que el entorno sea el disparador del hábito, no la voluntad. Otra estrategia poderosa es el diseño de fricción. Si quieres dejar de hacer algo, aumenta la fricción para hacerlo. Por ejemplo, si te distraes con redes sociales, borra las aplicaciones de tu celular y solo accede desde un navegador que requiere clave. Si comes snacks todo el día, no los tengas a la vista. Si quieres dejar de ver televisión, desenchúfala y guarda el control remoto en otro cuarto. Lo mismo en sentido inverso:
Reduce la fricción para hacer lo que necesitas. Ten todo lo necesario a la mano, que tu espacio esté listo para actuar sin pensar demasiado. En palabras de Hollins, la mejor manera de hacer algo constantemente es hacerlo más fácil. Una experiencia que viví fue cuando quise retomar el hábito de leer 20 minutos al día. Antes, tenía que buscar el libro, prender la lámpara, apagar el celular, todo me costaba. Entonces diseñé un entorno a prueba de excusas, dejé el libro en la mesa de noche, la lámpara lista para encenderse con un botón y el celular en otro cuarto. Al acostarme, todo estaba dado. Leía sin pensarlo. Eso es lo que enseña Hollins, eliminar barreras antes de que aparezcan. Ahora bien, no basta con modificar el entorno. También debes protegerlo. Porque los cambios no durarán si permites que el caos vuelva. Es importante tener reglas personales sobre cómo usar tu espacio, tu tiempo y tus herramientas. Algunas reglas que puedes adoptar son: no usar el celular antes de completar tu primera tarea del día. No abrir el correo hasta haber trabajado una hora en lo importante. Dejar todo preparado la noche anterior para facilitar el inicio al día siguiente. Tener una hora específica para terminar tu jornada y desconectarte. Estas reglas convierten tu entorno en un aliado constante. Y cuando el entorno está alineado con tu objetivo, el camino se siente menos pesado. Por último, Hollins insiste en que no esperes a sentirte listo. Crea el entorno como si ya fueras la persona que logra lo que quiere. Porque cuando actúas desde esa identidad, todo cambia. Tu comportamiento no surge de lo que sientes, sino de lo que has decidido ser. Si quieres ser alguien que termina lo que empieza, no basta con pensarlo. Necesitas vivir en un lugar, físico y mental, que esté construido para ayudarte a lograrlo. Y cuando lo logres, descubrirás algo increíble: la disciplina ya no será una lucha. Será una consecuencia natural de tu entorno. En la próxima parte veremos cómo convertir esa disciplina en un sistema invisible. Uno que no dependa de tu fuerza interior, sino de estrategias prácticas que vuelven el hábito de terminar en algo automático y hasta placentero. Porque la clave no está en ser fuerte todos los días, sino en construir mecanismos que funcionen incluso cuando no lo estás. Vamos a descubrirlo juntos. La disciplina no es una virtud inalcanzable reservada solo para los más fuertes. Es, en realidad, una estructura silenciosa que se activa sin esfuerzo cuando tu entorno y tu mente están alineados. Esa es la tercera gran lección del libro Cómo terminar lo que empiezas, de Peter Hollins. Luego de comprender la importancia de reducir la fragmentación mental y rediseñar tu entorno para que te impulse en lugar de sabotearte, ahora toca descubrir cómo convertir todo ese avance en un sistema automático que no requiera de motivación constante. Porque aquí está el secreto que cambia el juego: no necesitas ser más fuerte. Solo necesitas menos fricción y más estructura. Y eso es lo que hace la disciplina bien construida: reemplaza la fuerza de voluntad por hábitos invisibles que actúan por ti. Durante mucho tiempo pensé que la disciplina era una lucha interna diaria. Me levantaba con la intención de cumplir todo, pero bastaba una distracción, un mal estado de ánimo o una excusa lógica para que postergara lo importante. Hasta que entendí, gracias a este libro, que las personas más disciplinadas del mundo no lo son porque se obligan todo el tiempo, sino porque ya no necesitan decidir. Peter Hollins lo explica con claridad: tu mente debe dejar de negociar contigo cada día. Lo que haces debe convertirse en un reflejo. Esto me recordó a Julia, una amiga que odiaba hacer ejercicio. Se apuntó a un gimnasio varias veces, pero nunca duraba más de una semana. Intentaba obligarse a ir, ponía recordatorios en el celular, escribía afirmaciones motivacionales. Pero siempre encontraba una razón para no ir: estaba cansada, llovía, tenía mucho trabajo. Hasta que decidió cambiar de estrategia. Julia hizo algo muy simple: solo se propuso vestirse con ropa deportiva al despertar. Nada más. No tenía la obligación de ir al gimnasio, solo de vestirse. Al principio parecía absurdo. Pero pasaron 3 días, luego 5, y al 10.º día, vestida ya, pensó: ya que estoy así, voy a caminar un poco. Y caminó. A la semana siguiente, caminó más. Luego corrió. Luego volvió al gimnasio. Ahí descubrí una de las estrategias más efectivas que enseña Hollins: el primer minuto de acción. El autor sostiene que el momento más difícil no es hacer la tarea en sí, sino iniciar. Por eso, si reduces tu compromiso al primer paso, todo lo demás fluye casi sin resistencia. Hollins lo llama la técnica de la puerta de entrada y dice que todo gran hábito debe comenzar con una acción tan simple que no puedas decir que no. Si quieres escribir, comprométete solo a abrir el documento. Si quieres leer, comprométete solo a abrir el libro. Si quieres estudiar, solo siéntate en la silla con los materiales listos. Esa primera microacción activa el sistema.
Y una vez que estás dentro, seguir se vuelve mucho más fácil. Pero además de reducir el tamaño inicial de la tarea, otra técnica esencial es automatizar el entorno de acción. Es decir, tener horarios, espacios y rituales fijos que eliminen la necesidad de decidir cada día qué hacer. Hollins insiste en que la disciplina no es cuestión de fuerza, sino de consistencia estructurada. Y eso se construye con decisiones previamente tomadas. Por ejemplo, estudiar siempre a la misma hora. Comer siempre en el mismo lugar para evitar distracciones. Trabajar en bloques de tiempo definidos. Tener pausas estructuradas, no improvisadas. Cuantas menos decisiones debas tomar, más energía tendrás para ejecutar. Yo lo comprobé cuando comencé a usar la técnica del bloque fijo. Dividí mi jornada en bloques de 90 minutos, con descansos intermedios. El primer bloque era para mi proyecto más importante. Siempre. A las 9 de la mañana ya sabía que no haría nada más hasta las 10:30. Esa sola decisión cambió mi nivel de cumplimiento. Lo que antes me costaba días, ahora lo terminaba en uno. Otra herramienta que propone Hollins es el contrato de finalización. Se trata de un compromiso visible y externo para terminar una tarea. Puede ser un cartel, una nota en la pared o incluso una promesa pública. Pero lo importante es que haya un punto de cierre claro. Muchas veces abandonamos porque no vemos un final. La tarea se vuelve ambigua, infinita. Pero si defines un punto claro de esto estará terminado cuando, y lo escribes, tu mente comienza a trabajar hacia ese cierre. Yo lo probé con un curso online que había abandonado a mitad. Escribí en una hoja, terminaré este curso el 30 de este mes, completando una lección por día. La pegué en la pared frente a mi escritorio. Todos los días la veía. Y todos los días marcaba una lección completada. Lo terminé 4 días antes de la fecha. Y no fue motivación. Fue estructura. Fue sistema. Fue visibilidad. Hollins también recomienda llevar un diario de avances y recompensas. Es una forma sencilla de reforzar el hábito con gratificación visible. Cada vez que completas una tarea, la registras. Y cada cierto número de tareas, te das una pequeña recompensa. Esto no solo mantiene el interés, sino que entrena a tu cerebro a asociar esfuerzo con placer. Y cuando eso sucede, el hábito se convierte en algo deseado, no en una obligación. Por ejemplo, por cada 5 sesiones de trabajo completas, yo me regalaba una tarde libre sin culpa. Eso hizo que mi mente viera el avance como algo deseable, no como sacrificio. Y aquí entra uno de los conceptos más transformadores del libro: no necesitas motivación si tienes momentum. El momentum es esa sensación de que estás avanzando, de que el tren ya está en movimiento. Y para crear ese impulso inicial, Olin sugiere algo muy simple: nunca te detengas del todo. Siempre deja una pequeña parte sin terminar. Por ejemplo, si estás escribiendo, no termines el párrafo. Deja una frase pendiente. Eso te dará una puerta de entrada clara para el día siguiente. Lo mismo si estás estudiando, no termines el capítulo completo. Deja la última página para mañana. Esa pequeña incompletitud te ayudará a retomar con más facilidad. Otra idea poderosa que se repite a lo largo del libro es la de construir una identidad nueva basada en acción. En lugar de decirte, soy alguien que quiere cambiar, comienza a afirmarte, soy alguien que termina lo que empieza. Esa frase, repetida y respaldada por acciones, empieza a instalarse en tu mente como una verdad. Y cuando tu identidad cambia, tus hábitos cambian. Yo empecé a escribir esa frase en mi diario todos los días: yo termino lo que empiezo. Al principio no lo creía, pero al repetirla, y actuar en consecuencia aunque fuera con tareas pequeñas, algo en mí empezó a cambiar. Ya no me definía por lo que pensaba, sino por lo que hacía. Y eso me dio una fuerza silenciosa que jamás había tenido. Además, Hollins insiste en que no se trata de grandes hazañas. Se trata de cumplir tu palabra contigo mismo. Si dices que vas a leer 10 páginas, léelas. Si dices que vas a caminar 10 minutos, hazlo. Porque cada vez que cumples, refuerzas tu confianza. Y cada vez que fallas, la debilitas. Por eso, propone que tus compromisos diarios sean siempre tan simples que no haya margen para fallar. Y si un día fallas, nunca falles 2 días seguidos. Esa regla cambió por completo mi forma de trabajar. Un día no escribí, pero al siguiente me levanté más temprano para hacerlo. No rompí la cadena. No rompí mi identidad. Todo esto construye un sistema de disciplina que ya no depende de emociones. Porque, como bien dice Hollins, tus emociones no siempre estarán contigo. Pero tu estructura sí. Y cuando todo esto se vuelve parte de tu vida,
comienzas a ver los resultados. No porque hagas más, sino porque haces lo necesario. Y lo terminas. En la última parte del libro, Peter Hollins lleva esta idea al siguiente nivel: convertirte en una persona que termina todo porque se ve a sí misma como alguien que lo hace. Una transformación interna que cambia tu forma de actuar, decidir y vivir. Porque el último paso no es hacer más tareas, sino convertirte en una nueva versión de ti. Y en la siguiente parte vamos a descubrir cómo dar ese salto. Cómo construir una identidad sólida que no solo inicie, sino que complete. Porque cuando eres esa persona, ya no hay vuelta atrás. Convertirte en alguien que termina todo lo que empieza no es una meta externa. Es una transformación interna, una identidad que eliges adoptar, una forma distinta de verte y actuar en el mundo. Ese es el paso final que plantea Peter Hollins en su libro Cómo terminar lo que empiezas. Después de entender el poder de la estructura mental, el entorno diseñado estratégicamente y los sistemas invisibles que reemplazan la fuerza de voluntad, ahora el reto es instalar una nueva narrativa personal, ser una persona que termina. En la parte anterior exploramos cómo la disciplina bien construida no se basa en esfuerzo constante, sino en decisiones automáticas, rutinas sencillas y estructuras preestablecidas. Pero todo ese sistema cobra su máxima potencia cuando se sustenta en una identidad sólida. Porque no importa cuántas herramientas tengas si en tu interior te sigues viendo como alguien inconstante, disperso o incapaz de mantener un compromiso. La identidad que asumes guía tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Es el marco desde el cual interpretas la realidad. Y Hollins lo dice con contundencia: lo que haces una y otra vez no solo construye tus hábitos, también construye tu percepción de quién eres. Recuerdo que durante muchos años me definí internamente como alguien que siempre empieza y nunca termina. Lo decía en tono de broma, pero esa frase se convirtió en un patrón que reforzaba cada abandono. Cada vez que dejaba algo a medias, mi mente lo justificaba con un así soy yo. Y eso se volvía profecía autocumplida. Hasta que un día decidí que ya no quería contarme esa historia. Y como propone Hollins, empecé por algo pequeño: cambiar la narrativa. Reescribí mi identidad con una frase nueva: yo termino lo que empiezo. No se trataba solo de repetirla, sino de sostenerla con acciones, aunque fueran mínimas. Terminar un correo. Terminar una caminata. Terminar un capítulo de un libro. Esa frase empezó a tener peso. Al principio sonaba hueca. Luego se volvió una convicción. Después, una certeza. Y finalmente, una parte de mí. Esa es la propuesta de este último paso: instalar una nueva identidad basada en el compromiso con el cierre. Ser alguien que no solo empieza con energía, sino que avanza con constancia y termina con orgullo. Peter Hollins nos guía con 3 pilares para lograrlo. Reescribir tu autoconcepto. Diseñar pequeñas pruebas de validación. Rodearte de símbolos y entornos que refuercen esa identidad. El primer paso es comenzar por el lenguaje, porque las palabras que usas para describirte determinan lo que crees de ti. Cambiar frases como: yo soy muy inconstante por estoy aprendiendo a sostener el enfoque. Siempre abandono las cosas por ahora estoy eligiendo terminar, aunque cueste. No soy disciplinado por me estoy entrenando para tener estructura. Este cambio de lenguaje, repetido cada día, va instalando una narrativa de crecimiento en lugar de una de resignación. El segundo paso es crear lo que Hollins llama microevidencias de identidad. Son pequeñas acciones que demuestran, de forma visible, que estás actuando como la persona que quieres ser. No se trata de grandes logros. Se trata de hechos que puedas registrar, recordar y usar como prueba interna. Por ejemplo, terminar una lista de compras sin postergar. Cumplir un horario durante 3 días seguidos. Escribir una página diaria durante una semana. Llamar a alguien que postergabas desde hace tiempo. Cada una de estas acciones refuerza la idea: lo hice. Soy capaz. Esto soy yo ahora. Y mientras más microevidencias acumulas, más firme se vuelve tu nueva identidad. Yo comencé con un tablero visual donde pegaba post-its cada vez que terminaba una tarea que antes habría evitado. No importaba cuán pequeña fuera. Cada post-it era un ladrillo en la construcción de mi nuevo yo. A las pocas semanas, ese tablero era un mapa de transformación. Cada día que pasaba me alejaba más del yo que abandona y me acercaba al yo que cierra ciclos. El tercer paso es rodearte de elementos que refuercen tu identidad. Hollins propone crear lo que él llama anclajes visuales. Pueden ser frases impresas, objetos simbólicos, imágenes, incluso fondos de pantalla. Todo lo que te recuerde en quién te estás convirtiendo. Una mujer a la que entrené eligió colocar una pequeña estatua de una tortuga en su escritorio. Para ella,
La tortuga simbolizaba avance constante, lento pero firme. Cada vez que dudaba o sentía el impulso de postergar, miraba esa figura y recordaba, no corro, pero llego. Otra persona escribió la frase terminado, perfecto y la pegó en la puerta de su habitación. Esa frase le recordaba que su meta no era hacerlo todo perfecto, sino completarlo. Estos símbolos tienen poder porque conectan tu entorno con tu nuevo yo. Y como vimos en las partes anteriores, el entorno es clave para sostener cualquier transformación. Peter Hollins también habla del valor de cerrar ciclos conscientemente. Terminar algo no es solo tachar una tarea, es declarar que lo lograste, celebrarlo, reconocerlo, porque esa celebración activa la dopamina del logro y entrena a tu cerebro a buscar esa recompensa nuevamente. Muchas veces no terminamos porque no hemos entrenado el placer del cierre. Pero cuando haces una pausa consciente, respiras y dices esto lo hice yo, algo cambia. Te empoderas. Y quieres repetir esa experiencia. Un hábito que adopté fue escribir cada domingo un breve resumen de lo que terminé esa semana. Aunque fueran 3 cosas pequeñas. Esa revisión me daba perspectiva. Me hacía ver que sí avanzaba. Que sí estaba cerrando. Que ya no era el mismo de antes. También es importante aprender a renunciar de forma consciente. A veces seguimos cargando proyectos que ya no tienen sentido, solo por no dejarlos a medias. Pero terminar también puede ser soltar con intención. Lo que no puedes permitirte es abandonar sin decidir, sin evaluar, sin entender por qué. Hollins recomienda aplicar una regla clara. Si decides no terminar algo, escribe las razones, revisa si están alineadas con tu identidad actual, y luego suelta con gratitud. No es lo mismo dejar algo por miedo que dejarlo porque ya no representa tu camino. En el primer caso, huyes. En el segundo, eliges. Una parte poderosa del libro es cuando el autor dice, cada acción es una oportunidad para votar por la persona que quieres ser. Esa frase se quedó conmigo durante meses. Cada día era una elección. Cada tarea, una papeleta. Votaré hoy por la versión de mí que se rinde, o por la versión que avanza hasta el final. Ya no eres quien solía ser. Eres alguien nuevo. Y ese alguien termina lo que empieza. Con el tiempo, esa pregunta me dio claridad. Y cuando elegí avanzar, aunque fuera solo un paso, me sentía más sólido. Otro componente esencial de esta transformación es el entorno social. Como mencionamos antes, las personas que te rodean influyen profundamente en tus hábitos. Pero además, influyen en tu identidad. Por eso es importante compartir tu nueva narrativa con personas que te apoyen, no que te arrastren al viejo patrón. Una forma de hacerlo es verbalizar tu nueva identidad en conversaciones. No digas estoy intentando ser más disciplinado. Di estoy terminando todos mis proyectos este mes. Aunque suene ambicioso, aunque parezca exagerado, esa afirmación te coloca en modo ejecución. Te obliga a actuar desde ese lugar. Y cuando otros te ven desde esa perspectiva, comienzan a tratarte distinto, a pedirte consejos, a confiar en ti. Y eso refuerza aún más tu nueva forma de ser. Yo lo viví cuando empecé a decirle a mis amigos, ahora cierro todo lo que empiezo. Al principio se reían. Luego empezaron a preguntarme cómo lo hacía. Y esa validación externa me dio fuerza para seguir. Peter Hollins finaliza su libro con una reflexión profunda. Terminar lo que empiezas es un acto de respeto hacia ti mismo. Porque cuando completas una tarea, no solo obtienes un resultado, también te demuestras que eres digno de confianza, que tus palabras valen, que tus sueños importan. Y eso transforma todo. Terminar se vuelve una forma de vivir. Una forma de caminar por el mundo con la cabeza en alto, sabiendo que no huyes, no abandonas, no postergas. Avanzas, cierras, cumples. Y ese tipo de persona no necesita grandes motivaciones. No depende de emociones pasajeras. Porque su identidad ya es clara. Eres alguien que empieza y termina, que decide y cumple, que sueña y concreta. Y cuando vives así, cada proyecto deja de ser una carga. Se vuelve un camino. Y cada camino, una confirmación de tu nuevo poder.